tengan todos ustedes. Venimos a presentar una exposición sobre el funcionamiento, la construcción, curva de operación y cuatro aplicaciones del FED y el MOSFET. Mi equipo está conformado por Alberto Ignacio, Alan Cruz, Víctor Manuel, Pedro Osman y su servidor Ángel Gabriel. Ok, vamos a pasar a la construcción que le toca a Alberto Ignacio. Alan Cruz González, soy del 2106. La carrera que llevo es soporte y mantenimiento de cómputo. Hoy me tocó hablar y explicaros un poco sobre el funcionamiento del FET. Para empezar, el FET es un transistor que tiene tres fundamentales, que es la fuente, el drenaje y la puerta. Es un transistor que sirve para estabilizar la corriente eléctrica mediante un porcentaje de corriente. Digamos que podría utilizarse en una bobina de música, de un reproductor, que lo que hace es que al momento de traspasar corriente, el FET lo que hace es disminuir la corriente para que no pueda traspasar mucho. Por ejemplo, el FET está construido en dos partes. Para empezar, el FED utiliza el drenaje en un extremo y la fuente en otra. Lo que hace eso que el drenaje, como son distintos tipos de corrientes que maneja el FED, lo que hace el drenaje es orientar la corriente sobre el poder para que al momento de traspasarlo pueda pasar sobre la puerta, que eso es lo que hace que la corriente vaya en todo momento correcto. Una parte fundamental del FED es que la construcción que tiene es mediante una placa de silicio que está construida por lo mismo, que son patitas, que al momento de las patitas al conectarse al silicio lo que hace que provoca una barra llamada FED, que al momento de conectarlo a una corriente externa provoca un impulso de corriente magnético. Lo que hace es que el drenaje, ese campo magnético de corriente, lo que hace es transportarle hacia la puerta, haciendo que sea un poco más fácil de orientar. Bueno, en teoría, FED podría hacer cualquier tipo de cosa. De hecho, es un transistor bipolar porque lo que hace es que puede traspasar corriente tras corriente y no le puede pasar nada. Es muy común utilizarlo en muchos dispositivos, por lo cual el FED es una herramienta. La curva característica del FED define con precisión cómo funciona este dispositivo. En ella distinguimos tres regiones o zonas importantes. La primera, zona lineal. El FED se comporta como una resistencia cuyo valor depende de la tensión VGS. Segundo, zona de saturación. A diferencia de los transistores bipolares en esta zona, el FED amplifica y se comporta como una fuente de corriente controlada por la tensión que existe entre puerta G y fuente o surtidor VGS. Zona de corte. La intensidad del drenador es nula. Como en los transistores bipolares existen tres configuraciones típicas: surtidor común, drenador común y puerta común. La más utilizada es la de surtidor común, que es la equivalente a la de emisor común en los transistores bipolares. Las principales aplicaciones en este tipo de transistores se encuentran en la amplificación de señales débiles. Ahora vamos a pasar a dos aplicaciones del FED. Ok, el FED es un resistor variable por voltaje. Esa es una aplicación. ¿Cuál es una ventaja de ella? Se controla por voltaje. Otra aplicación es un oscilador. Su ventaja es mínima variación de frecuencia. Otra aplicación es circuitos MOS digitales. Su ventaja es de pequeño tamaño. Esas son son tres aplicaciones para el FED. Y ahora mi compañero Víctor, va a decir otras aplicaciones del FED. Le presentaré la construcción de un MOSFET. Se trata de una estructura MOS de 4 terminales que se construye sobre un semiconductor sustrato, tipo N o tipo P. Sobre este se funden el sumidero y el drenaje, entrada y salida.
que es un semiconductor contrario al usado para el sustrato. También se construye con la terminal de compuerta aislada, ya sea en el modo de empobrecimiento o en el modo de enriquecimiento. El modo de empobrecimiento consiste en que este se construye con un canal físico tipo N, construido entre el drenaje y la fuente. A diferencia del empobrecimiento, el de enriquecimiento no tiene capa delgada de material, sino que requiere de una tensión positiva entre la compuerta y la fuente para establecer un canal. Eso sería todo. Ahora vamos a pasar al funcionamiento del MOSFET. El MOSFET son unos tipos de conductores más populares de la actualidad. Han reemplazado a los transistores bipolares. Ok, pasemos a digitales. Al bloquear efectivamente el flujo de la corriente directa por el canal, los transistores MOSFET reducen el consumo de energía, lo que a su vez tiene como resultado una alta capacidad de diseminación. Los diseñadores utilizan este aislamiento de la compuerta y el canal para mejorar el desempeño. Analógicos. Como los transistores MOSFET pueden operarse a voltajes de corriente de puerta cero, así como también a voltajes de drenaje fuente, son dispositivos de intercambios ideales. Además, se pueden grabar sobre un chip silicona para que actúen como resistores de precisión y como capacitadores, con lo que pueden hacer circuitos análogos completos en un solo chip. Como interruptores, los voltajes de los transmisores aplicados a la terminal de la compuerta de los transistores MOSFET puede utilizarse para encender o apagar dichos transistores. La velocidad de los funcionamientos de los interruptores también pueden conducir y permitir paso de corrientes altas y bajas. Curvas de operación del MOSFET se obtienen al representar las variaciones de IP y al aumentar las BPS para diferentes valores de BGS, es decir, IP igual a F por BDS. La curva más baja es la curva de BGST. Cuando BGS es menor que BGST, la corriente del drenador es extremadamente pequeña. Cuando BGS es mayor que BGST, fluye una considerable corriente cuyo valor depende de BGS. Si BGS BT, el transistor MOSFET estará en la región de corte y la corriente IP sería igual a cero. Si BGS BT, el transistor MOSFET estará en la región de conducción y se pueden dar dos casos. Si BGS menos BT, el transistor MOSFET estará en la región de saturación y la corriente será constante para un valor determinado de BGS. La curva de transferencia de la figura que representa IP igual a F se obtiene a partir de las curvas de salida para una tensión BPS constante que sitúe al transistor en saturación. Existen básicamente tres, que son las siguientes. Uno, están los convertidores de alta frecuencia y baja potencia. La segunda es industria microelectrónica en circuitos analógicos y digitales. De igual manera, los micros comerciales que están basados en transistor MOS de este material. Bueno, esto ha sido todo de nuestro trabajo por equipo. Omitimos algunos pasos, un compañero lo pasó, pero de ahí todo estuvo bien. Ojalá que les guste.